Seguimos aquí en el Coffee Break, tenemos en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, son las 11:33 y vamos a dialogar con Nélida Bulgurjian, que es doctora en Historia y Civilización, especializada en una maestría en Diversidad Cultural, Historia Migratoria Armenia y genocidio armenio. Estamos justamente hoy, 24 de abril, recordando, en este caso, 110 años. ¿Cómo estás, Nélida? Dani Salzman te saluda. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando, pero íntimamente creo que no sabemos tanto. Y quisiera que nos ayudara a comprender qué es el pueblo armenio, cómo era el pueblo armenio hasta el comienzo de ese genocidio, cómo sucedió, un poco de contexto histórico, pero también un poco de tratar de aprendizaje, de aprendizar, porque hoy justo estamos también en el Día de Recordación de las víctimas de la Sí, Shoah. O sea, nos coincide en el día la posibilidad de sí, reflexionar sobre lo que hicimos mal o lo que no hicimos directamente. claro. Bueno, con respecto al contexto, los armenios vivieron en el Imperio Otomano durante siglos, aceptando un poco su situación, su condición de inferioridad como las otras minorías, también las griegas, las judías que habitaban en el Imperio Otomano, ¿no? Esto ocurrió hasta el siglo XIX, podemos decir, cuando se produce un despertar de las nacionalidades, los armenios, incluso los hijos de la élite, van a Europa, se inspiran en las revoluciones de 1830, 1848, y vuelven al Imperio Otomano con la idea de renovar. Esa idea de renovación también estuvieron al comienzo los propios turcos, los más liberales, con esa idea de modificar, digamos, el imperio, el régimen imperial existente. Pero eso no tuvo buena repercusión dentro de algunos sectores de la dirigencia turca. Por eso, sobre todo a partir del siglo XIX, en 1894-96, comienzan las primeras masacres como un antecedente muy relevante de lo que vendría después. Y eso fue llevado a cabo por el sultán Abdulhamid II. Eso fue el antecedente, digamos. En ese momento, el sultán no se proponía destruir o eliminar toda la población armenia, sino aleccionarlos, ¿no? De algún modo. Decir, ustedes no pueden pedir reformas, ustedes tienen que aceptar esta situación de desigualdad. Pero, digamos, el germen digamos, de la necesidad de cambio siguió creciendo y a partir ya de comienzos del siglo XX comenzó en la dirigencia turca, sobre todo los jóvenes turcos, el Comité de Unión y Progreso, ITIAD, de terminar con este problema, de esta disidencia, de esta minoría que no aceptaba, digamos, ser ya tratados en una condición de inferioridad. Entonces, a partir de 1910 se planifica todo lo que va a venir después, y la planificación consistía en la eliminación total de la población, utilizando un eufemismo, la palabra deportación, sacar a los armenios del lugar donde estaban, y es en el corazón de Turquía donde estaban, de la actual Turquía, ¿no? Ese es el punto clave, porque el Imperio Otomano fue perdiendo territorios en Europa y no estaba dispuesto a perder también lo que sería la región de Anatolia, que es lo que va a conformar después en la República de Turquía. Un poco ese es el contexto, ¿no? Y la deportación es simplemente la idea de trasladar, eso es lo que decían, ¿no? La orden de deportación era trasladar a los armenios hacia Siria, o sea, reubicarlos, digamos. Pero ese proceso de reubicación se daba en las peores condiciones, porque primero, justamente hoy recordamos 24 de abril, es cuando la intelectualidad, la dirigencia armenia fue primero tomada prisionera y luego asesinada directamente para evitar todo tipo de resistencia. Por eso se recuerda el 24 de abril. Pero después continuó. Y el asesinato de los armenios, si bien hablamos que se completó en 1923 con la firma del Tratado de Lausana, pero quiero decir que se concretó en esos 2 años. Es tremendo porque pasó esto, porque el principal promotor del crimen de los armenios era Talat Pasha, que tenía el telégrafo, un elemento de la modernidad, digamos así,
en esa época lo tenía en su propio domicilio y daba las órdenes de deportación simultáneas. O sea, por eso fue tan, digamos, tan rápido este traslado y que significó deportación y que significó la muerte. Y en la deportación los armenios iban en el desierto en las peores condiciones, la lluvia o el calor, lo que fuera, el sol. Por eso muchos en el camino fueron muriendo. Y de una población de 2.100.000 aproximadamente, 1.500.000 fueron asesinados. El resto, el que sobrevivió es lo que luego dio lugar a la diáspora, ¿no? Armenia. Sí, te quería preguntar porque me faltaba una pieza allí. El territorio que hoy es Armenia, de allí había salido el pueblo. ¿Cómo habían llegado al Imperio Ah, Otomano? no, bueno, está muy bien la pregunta, porque cuando se dice que los armenios, por ejemplo, que vinieron a Argentina, que vinieron de Armenia, en realidad no vinieron de Armenia, vinieron del Imperio Otomano, lo que fue la República de Turquía. La República de Armenia se creó, era un pequeño territorio en la zona del Cáucaso, que es la primera república que nosotros llamamos, se llama así, del 1918 a 1920. Ujú. Esa fue la República de Armenia, que fue independiente. Luego fue sovietizada en 1920 y estuvo en esas condiciones hasta 1991 en que se independizó. Pero lo que sería la Armenia, la República de Armenia, en realidad los que emigraron después del genocidio, los sobrevivientes, fueron los que estaban en las zonas más cercanas del Cáucaso, digamos lo que se llamó la Armenia histórica. Los que vinieron a Argentina, en su gran mayoría, son los que vinieron del Imperio Otomano, o sea, del sur, de la región de Cilicia, se llamaba Cilicia, son los que fueron deportados a Siria, al desierto, al Der Zor, como que es el lugar donde, como Auschwitz, digamos, como Der Ujú. Zor, equivale a eso, para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? El desierto significó la muerte lenta y además de otras situaciones de violación, de abusos y demás, ¿no? Obviamente. Bueno, y Pero de y los hecho, la palabra armenios, deportaciones inmediatamente a nosotros los judíos nos lleva al mismo lugar. O sea, la idea de sí, deportar que terminaba también. definitivamente en la muerte. Exacto, sacarlos de sus casas y llevarlos a otro lugar. Lo que pasa es que los alemanes lo perfeccionaron, estuvieron ahí. Ojo que los alemanes estuvieron cuando se producía el genocidio armenio. No nos olvidemos que Alemania era aliada justamente de Turquía. El ejército turco se inspiró en el ejército alemán. Ahí estaba un militar muy famoso, Van der Goltz, que digamos transmitió los conocimientos alemanes a los turcos. De hecho, eran aliados, por eso los archivos alemanes son muy valiosos para conocer el tema del genocidio, porque se les permitía ir por el interior y demás, y hay informes muy importantes sobre lo que pasó. Así que justamente por eso el genocidio no fue condenado el armenio debidamente. No podemos decir que fue por eso, pero en realidad se inspiraron, obviamente, se dieron cuenta que podían avanzar ahí y que no iban a tener inconvenientes. Así que bueno, Bueno, y ahí se tocan ahí mucho. viene la pregunta de algo que vos recién mencionabas. ¿Por qué crees que semejante horror, semejante barbarie no fue debidamente mencionada, criticada, castigada a tiempo y que probablemente esa omisión fue el germen y el permiso que se dio Hitler, que de hecho lo mencionó textualmente, diciendo, ¿quién Exacto. se acuerda de los armenios? Como diciendo, ¿qué importa? A quién matemos nosotros, Sí, todo se olvida. ¿Por qué crees que Occidente no sí. reaccionó? Claro, hay una cuestión clave, estás preguntando, porque eso se proyecta hasta hoy, y voy a mencionar algo también de los reconocimientos, porque en realidad sí hubo un juicio en 1919 con los aliados cuando ganaron, porque en realidad Turquía perdió en la guerra, pero aún así luego con Mustafa Kemal renació. ¿Pero por qué? Porque si bien los aliados estaban pensando en hacer como un hogar nacional para los armenios en el territorio de lo que sería Turquía,
Después vi con el avance de los bolcheviques y cómo se presentó el líder nacionalista Mustafa Kemal, que es el que surgió y que creó la República de Turquía. Entonces se vio a Turquía como digamos, como digamos, un país que podía detener el avance soviético. O sea, el no reconocimiento del genocidio armenio hasta hoy de parte del Estado responsable es fundamentalmente por su situación geopolítica. Siempre pudo presionar a Estados Unidos, por ejemplo. No nos olvidemos que Estados Unidos, luego de 100 años, recién en 2021, con Biden, se reconoció el genocidio. Todos esos años, muchos presidentes dijeron que lo iban a reconocer, Obama y demás, pero hay la presión de Turquía en el Departamento de Estado, y debo decir que hoy también en la Cancillería, porque es así, es doloroso, pero es así, influyó muchísimo en la reticencia de Estados Unidos para reconocer, y recién lo reconoció en 2021. O sea, volviendo a tu pregunta, es la situación, digamos, la situación geopolítica de Turquía como una defensa al avance soviético durante la Guerra Fría, sobre todo, incluso en la Guerra del Golfo. Todo eso hizo que por esa razón, eh, por ejemplo, Estados Unidos no reconociera, pero también el no reconocimiento tardío, el no reconocimiento temprano en el momento adecuado del genocidio de algunos países tiene que ver con su propia historia. O sea, incluso en Estados Unidos también se habló de eso, su propia historia con los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, eso también es un tema que no podemos omitir en esto Bueno, de los yo reconocimientos. con vergüenza propia y ligeramente ajena, debo decir que a Israel le ha costado mucho este tema, que hay una manifestación de la Knesset, del Parlamento, pero que Israel, porque yo puedo entender que Estados Unidos no quiera meterse con sus pueblos originarios, pero víctima, como ha sido el pueblo judío de la Shoah, del Holocausto, que a Israel le haya costado y le cueste tanto este tema, siempre me ha generado primero un poquito de bronca y después falta de comprensión, porque si alguien hoy está fogoneando contra Israel y sosteniendo terrorismo es Turquía. ¿Por qué razón habría que ser amables, entre comillas? Sí, no, pero cuando Israel, hay un dato histórico que tiene que ver con el avance de los estudios sobre genocidio, que es más bien un tema de la historiografía, ¿no? Que yo lo quiero mencionar. Yo separaría igualmente, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero separaría un poco lo que es la política, los intereses geopolíticos de los estados, de los intelectuales, de los historiadores y demás. Así como Israel tiene dificultades en reconocerlo, muchos que me escuchan probablemente no están de acuerdo, pero lo que yo siempre pienso es que los intelectuales siempre, o los estudiosos o los investigadores, siempre apoyaron y acompañaron el tema del genocidio armenio. O Ujú, sea, es verdad. una cosa, por eso yo digo, una cosa es la política, ojo, que Israel debería, por lo que acabas de decir, pero rescato que los intelectuales nos han acompañado siempre. Si tenemos tiempo, te quiero contar algo Sí, por de favor. un congreso. De un congreso. Hubo un congreso en Israel, en Tel Aviv, en 1982, y es muy importante porque a partir de ese momento el caso armenio dejó de ser un caso estudiado por ellos mismos, por los armenios mismos, o sea, nosotros mismos, sino que se abrió y hubo mucho trabajo de gente, digamos, sociólogos, varios judíos, uno de ellos, Israel Charny, ¿no? Que organizó ese congreso en 1982, y ahí está otro profesor muy importante, Richard Ovanesian, que se dedicó al tema, ¿no? Y ahí, en ese congreso, recibieron, digamos, presiones de la embajada turca en Israel. Estoy hablando de 1982, ¿eh? Ujú. Y entonces Israel Charny se impuso y el congreso se hizo. O sea, y así hubo otros casos, ¿no? Pero quiero decir que yo como historiadora, digamos, valoro
que siempre digamos, el tema del genocidio armenio ha tenido siempre un acompañamiento de los estudiosos sobre el tema de la Shoah, ¿no? Así que los judíos y demás. Y todos los congresos que hay en particular, hay dos asociaciones científicas sobre el tema del genocidio que comparten y trabajan de hace varias décadas especialistas armenios y judíos y de otros genocidios, ¿no? Así que por eso es un poco lo que yo pienso, Nélida, digamos. contame un poquitito porque nosotros en el pueblo judío sabemos cómo estudiamos, cómo recordamos y todavía, por una cuestión etaria, aún nos quedan algunos sobrevivientes, pero evidentemente del genocidio armenio ya no los debe haber o no los hay segundas, No, terceras generaciones. ¿Cómo se estudia en una escuela armenia hoy, aquí o en las diásporas? ¿Cómo se trabaja? Cómo se aborda este tema? mira, el tema, digamos, ¿te referís a las escuelas armenias o En argentinas? general, ¿cómo hacer? Porque En nosotros general. nos preocupamos generalmente por ir a otras escuelas, nuestros sobrevivientes hicieron recorridas para poder contarle a la gente qué sucedió. Bueno, ¿cómo se trabaja para que todos estemos también Sí. involucrados? Mira, yo no estoy en la escuela secundaria, pero sí te puedo decir lo que conozco. Yo sé que las escuelas, por ejemplo, San Gregorio Iluminador y otras escuelas han trabajado con la escuela Buber también y Ujú. haciendo trabajos conjuntos para la recordación de ambos genocidios. Ahora, a nivel, digamos, de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un cuadernillo que cuando Claudio Abruz fue subsecretario de Derechos Humanos, él había promovido la realización de ese cuadernillo. Yo supongo que se emplea, o sea, la verdad que no sé cómo se está manejando en las escuelas, pero entiendo que sí. De vez en cuando hay interés, es decir, a veces son las escuelas mismas las que promueven algún tipo de actividad, me refiero a las escuelas argentinas, los Ujú. profesorados, que tienen interés. Yo creo que el tema del genocidio armenio tiene interés y se desarrolla. Ahora, todo eso, como en todos los casos, depende siempre del interés del maestro y del profesor, porque el curso, digamos, si bien está en el calendario, después el profesor o el maestro es el que decide si se recuerda o no, ¿no? Así que eso es un poco, no se ha hecho un trabajo para los manuales, como sí pasó en Francia, de que se hizo todo un trabajo para que en los manuales de los chicos en las escuelas secundarias menciona el genocidio armenio. Pero está en la voluntad de los profesores y yo noto mucho interés en el tema, al menos por la manera en que se interesan o a veces me consultan, ¿no? Eso es lo que te puedo decir sobre el tema. Somos pueblos muy ligados por las tragedias, pero también por los resurgimientos, por la necesidad Sí, de estudiar nuestro pasado para poder entender nuestro presente, para poder trabajar por el futuro. Yo, bueno, este es un comentario semigastronómico, ¿no? Pero cuando me tocó ir a la escuela a comer y uno puede charlar con los chicos que juntan dinero para su viaje a sí, Armenia, se parece mucho, uno como sí, papá judío, se parece mucho a nuestros deseos y a nuestras ilusiones de que nuestros hijos conozcan Israel. Y sí. estamos muy ligados y de alguna manera quería que no pasara de largo este 24 de abril aquí en la Radio Judía y que pudiéramos reflexionar sobre la atención que tenemos que poner sobre el sufrimiento ajeno, porque sobre el propio siempre tenemos atención. Es así, lo que nos duele a nosotros tenemos clarísimo el dolor, pero a veces nos es ajeno o por lo menos en medio de nuestros problemas pareciera que los de los demás no son tan importantes. Digo porque en este momento en el mundo también hay guerras, también hay persecuciones, también Sí. hay esclavitud. Hay un montón de cosas que se nos van perdiendo, a lo mejor porque a los medios de prensa les interesará más un conflicto que otro, pero evidentemente tenemos nosotros como pueblo y porque somos justamente las generaciones que ya van a tener que vivir sin sus sobrevivientes, trabajar todavía mucho más para recordar. Claro, por supuesto, incluso dentro de la comunidad armenia, en algún momento hubo gente, bueno, como decir, el tema de la recordación, por qué recordar todo el tiempo la memoria, hablar del genocidio.
Pero yo pienso que es fundamental. Yo digo, estaba pensando, ¿no? Hoy, ¿qué sería del mundo si no se recordaran los genocidios? Porque desde primero el de los hereros, antes del genocidio armenio, después el genocidio armenio, después la Shoah y todos los que vinieron después. O sea, aún recordando, aún trabajando, aún la producción científica que hay sobre la Shoah y el genocidio armenio son los dos genocidios más estudiados. Ahora, aún así, los genocidios continúan. Y bueno, yo creo que nuestra tarea, vos como divulgador, como periodista y demás, esto, hacer conocer el tema, no olvidar. Y los que tenemos la posibilidad de estudiar o escribir alguna cosa, también difundir, porque me parece que es fundamental. No sé si para prevenir, la verdad que ya un poco digo, a veces uno dice, pero igual los genocidios ocurren más de 100 años y todas las masacres que ocurrieron antes, pero creo que no hay que ceder y hay que seguir esforzándose y trabajando todos juntos, ¿eh? La verdad es esa, en conjunto con otros pueblos, con los pueblos que sufrieron, y es fundamental seguir transmitiendo este conocimiento siempre con la esperanza de que no se repita. La esperanza de que no se repita nunca decrece, Bueno, digamos, ¿no? a mí me pasa, nosotros evidentemente estamos también muy compenetrados con el tema de lo que sucede en Israel y en Medio Oriente, y Claro, a veces claro. escuchamos, no, a veces escuchamos que se usa la palabra genocidio casi alegremente por cualquier cosa, y el genocidio no es cualquier cosa. Las guerras son No. trágicas todas, tienen dolor todas, nadie las gana finalmente porque evidentemente no hay un ganador de una guerra, pero cuando se empieza a usar la palabra genocidio demasiado fácil, se pierde perspectiva de lo que realmente fue Es y es un genocidio, sí, genocidio que es sí. totalmente distinto a la tragedia de una guerra. Es el deseo de exterminar a un pueblo simplemente por el que es. Eh, Sí, de- hay una planificación, es una minoría, es Ujú. un Estado que pone contra una minoría. Bueno, tiene toda hay una definición de acuerdo a la Convención de 1948. Incluso estaba viendo un poco, repasando que Luis Moreno Campo, cuando fue el tema del conflicto de Artsaj Ujú. con Azerbaiyán, cuando Azerbaiyán bloqueó el corredor de Lachin, que era el único nexo entre Artsaj, que ahora se perdió, y Armenia, y hizo que la gente, las necesidades mínimas no llegaran. Digamos, esa condición de someter a la situación de hambre a la gente también es un genocidio, ¿no? O sea, hay que tener, por supuesto que hay que tener cuidado en el uso de la palabra, porque cuanto se usa para todos los casos, lo que pasa es que se usa la palabra genocidio porque tiene una connotación tan fuerte para todos nosotros, entonces por eso se usa. Pero realmente hay que tener cuidado de cuándo se usa, si realmente entra dentro de la definición de genocidio. Ahora, Turquía a veces lo que no quiere justamente es emplear esa palabra, como le dice G-word o la palabra G, no quieren usar, condena al que lo usa y demás. ¿Pero por qué? Porque en esa palabra está contenida la idea de premeditación, planificación, intencionalidad, y lo que más teme Turquía es reparación. Para Ujú. algunos es territorial, para otros un reconocimiento y nada más. Así que bueno, es una palabra compleja y creo que hay que usarla en los casos que corresponden, ¿no? Sí, sí, creo que una diferencia fundamental en el post-genocidio, en la post-tragedia, es que la actitud de Alemania respecto de su responsabilidad fue distinta que la de Turquía, y eso abrió muchísimas posibilidades, incluso educativas, de que las cosas se pudieran hablar, se pudieran explicar, se pudieran condenar, incluso se pudieran reparar, si es que la reparación Claro, corresponde de claro, alguna manera. Pero bueno, es una diferencia abismal, porque sí. Alemania tuvo o reconoció su responsabilidad y lo hace hasta hoy. Claro, bueno, ahí está, porque dijeron en su momento una frase que a mí me quedó, Alemania no es culpable, el Estado actual, pero sí responsable. Ujú. Eso, la palabra que vos usaste, responsabilidad, es esa. Asumió la responsabilidad
de los errores de sus antecesores. Es lo que no hace Turquía, no reconociendo, o sea, no acepta, no reconoce, no es responsable, obviamente, no es culpable, pero sí responsable, eso quería decir. Nélida Bulgurcian, me estuve entrenando para pronunciarlo lo mejor posible Perfecto, y pero me espero... sorprendió. No, no, porque tengo acá al señor Munjian que me estuvo entrenando ayer Ah, en la pronunciación correcta. Pero no, bueno, ah, somos la radio judía y nosotros tenemos apellidos complicados. Tenemos que hacer honor al esfuerzo de pronunciar lo mejor posible el apellido de los demás. Nélida, gracias por este tiempo. Sé que te sacábamos de algunos eventos, de algunos actos que se están desarrollando hoy en la comunidad armenia, pero bueno, gracias por este tiempo porque es muy importante. bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, o darnos. Gracias. Gracias. Nélida Buenos días. Bulgurcian es historiadora, tiene un máster, tiene doctorados, especialmente en el tema de las diásporas de la emigración armenia y del genocidio. 11:59, casi sin darnos cuenta, llegamos a las 12. Noticias y tenemos psicóloga.